Hubo una época en nuestro país que las Fuerzas Armadas decidieron tomar el control del Estado y dijeron: acá ya se acabó, nosotros mismos vamos a tomar la sartén por el mango. Y a esta época se le denominó con el nombrecito llamado el Gobierno de las Fuerzas Armadas, ya que durante un periodo aproximado de 12 largos años, dos militares tomaron el poder en nuestro país. Y justamente uno de estos militares, llamado Juan Velasco Alvarado, más conocido como el Reformas, decidió instaurar o cambiar la situación en la que nuestro país se encontraba. O sea, como su mismo nombre lo dice, de las reformas era el revolucionario. Y San Marcos ha tomado en cuenta justamente que en este año se estaba presentando la película, o estaban haciendo esta película alrededor de la vida, alrededor de lo que fue la presidencia de Juan Velasco Alvarado, a quien llamaremos el día de hoy como el Reformas. Y por eso en tu pregunta número 74 de tu examen de admisión te han preguntado con respecto a este personaje. Polémico para algunos, salvador para otros, el revolucionario para muchos. Pero damas y caballeros, el día de hoy otra vez venimos con un video más sobre una respuesta, una resolución a la pregunta del examen de admisión. Si no me equivoco, esta es la pregunta número 74. Así que no se diga más, dejamos el floro y comencemos. Chicas y muchachos, damas y caballeros, entonces nuestro tema para el día de hoy va a ser específicamente hablar sobre el personaje Juan Velasco Alvarado, más conocido como, te dije anteriormente, el Reformas. A ver, de manera general, gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿cómo podemos conceptualizar este gobierno o de qué manera podemos entender al gobierno de las Fuerzas Armadas? Aquí te tengo un pequeño concepto. Dice, el gobierno de las Fuerzas Armadas fue una dictadura militar reformista. Dictadura porque estos gobiernos no fueron por elección, por voto, no por vamos a votar, a ver por quién voy a votar, sino fue un golpe de estado. O sea, sacaron al presidente de manera sin su consentimiento, a la fuerza. Militar porque ellos fueron militares. Juan Velasco Alvarado primero y Francisco Morales Bermúdez. Ellos son los que gobernaron en este gobierno de las Fuerzas Armadas. Velasco Alvarado desde 1968 hasta 1975. Francisco Morales Bermúdez desde 1975 hasta 1980. ¿Qué buscó? Acabar con el poder de la oligarquía. Yo sé que ese nombre te suena. Si has visto el video anterior ya sabes de lo que se trata. La oligarquía era una clase social que tenía bastante poder económico y se dedicaba sobre todo a qué actividad. ¿Te acuerdas a qué actividad era la que se dedicaba la oligarquía? ¿Te acuerdas en la República Aristocrática? ¿Cómo se llamaba esa actividad tan importante? ¿Qué se dedicaba a la oligarquía? Te voy a dar una pista. Tiene que ver con la agricultura. Muy bien, la agroexportación. Nada más ni nada menos que la agroexportación. ¿Ya? Entonces estos gobiernos están en contra de la oligarquía. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y promover el desarrollo de una industria nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Si quieren promover el desarrollo de nuestro país, está increíble, amigos. Promover el desarrollo de una industria nacional, pero esta industria nacional va a ser un poco decepcionante. Ya vas a ver, ya te vas a dar cuenta por qué va a ser un poco decepcionante. Asimismo, promovió el desarrollo de una educación técnico-laboral. Otra vez, aplauso por favor, aplausos para nuestro amigo el Reformas. Porque todo aquel que promueve la educación sabe que ese es el pilar básico de desarrollo de todo país, aquí en la China y en la Antártida y a donde vayas, y en Marte también. Ya, a ver, vamos a entender entonces de manera general que podemos decir que este fue un gobierno que estaba en contra de la oligarquía. La oligarquía hay que entenderlo como, entre comillas, ¿no? El antiguo régimen, ¿no? O lo antiguo, lo pasado, lo tradicional, lo clásico.
Velasco quería acabar con todo esto, quería renovarse, quería que el país sea renovado. Por eso se le llama reformas, pues. Ya, y entonces él planteaba reformas. Con estas reformas hubo una industria nacional, se desarrolló una industria nacional, y también otro punto a destacar es esto de la educación técnico-laboral. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces esas medidas. Ese sería un concepto con respecto al gobierno de las Fuerzas Armadas. Ahora, la parte que más nos importa, la parte por la cual hemos hecho este video para responder a esta pregunta del examen de admisión, son las principales medidas. ¿Ya? Las principales medidas puede ser, por ejemplo, entendido como estas reformas que planteó, ¿no? Proyectos que se plantea para mejorar el país, por ejemplo, puede ser en el ámbito de la educación, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la economía, ¿no? Y de muchas maneras. A ver, entonces, Juan Velasco Alvarado, ¿cuáles fueron las principales medidas que él planteó en su gobierno? Acá te las presento. A ver, analízalas, chequéalas, dales una mirada, a ver qué te parecen. Quizás por ahí alguna te gusta, simpatizas con alguna. ¿Qué te parece? Te las presento con confianza, vamos, con confianza. Salúdalas, ahí dale su besito. Ya, a ver, primero, nacionalización de industrias. Este punto es importante, porque él decía, afuera lo extranjero, nada que ver con lo extranjero, todo tiene que ser nacional, ¡viva el Perú, señores! Y una de las industrias que nacionalizó fue la famosa IPC, International Petroleum Corporation, algo así se dice. Y le cambió de nombre, antes se llamaba IPC y ahora se llama Petroperú, ¿no? Esta fue una de las reformas, una de las medidas que él tomó como para demostrar que él estaba con el Perú, que quería mejor el Perú afuera de lo extranjero, no bien xenofóbico nuestro amigo. Pero eso era lo que quería demostrar. Pero hay que tener en cuenta otra cosita, que la IPC era una de las industrias más bajitas, no era la que más producía, la que más dinero hacía que ingrese al país. En cambio, la Sauder Perú, que sí hacía ingresos, a esa empresa ni la tocó, no la hizo nada. Entonces digamos que nuestro amigo era un patriota, un nacionalista a medias, ni tanto a medias, ¿no? Porque tocó a algunas empresas, pero a otras no. Entonces ahí va el detalle. Ya, bueno, esta fue una primera medida. Otra, la reforma agraria. ¿Con qué crees que tiene que ver la reforma agraria? Agro. Muy bien, con la tierra. Lo que él planteaba y decía en su lema, me acuerdo clarito, decía su lema: campesino, el patrón no volverá a comer más de tus tierras. Lo que hacía era expropiar las tierras de los hacendados para dárselos a los campesinos. ¿Y de qué manera lo hacía? Pagando. Le pagaba a los hacendados para que le den las tierras a los campesinos. Pero esta reforma agraria fracasó. Fue un fracaso. Ahora seguro te preguntas, profe, ¿por qué fracasó? Porque Velasco le dio la tierra a los campesinos, pero no los capacitó para utilizar esas tierras. No les dio esa capacitación que ellos necesitaban para hacer producir esas tierras de mejor manera. Entonces, pues, la reforma agraria fue un fracaso por falta de capacitación a los campesinos. Luego tenemos la reforma industrial. Acá lo que se quería era que nuestro país tenga industria nacional. Y eso está bien chévere, pero digamos que esto no fue de lo mejor, porque la industria que Perú proponía era industria de productos muy pequeños. Acuérdate de esto que te voy a decir siempre. El Perú es un país que se caracteriza por tener materias primas, por exportar materias primas, no tanto por hacer industria. Ya, entonces, por eso la reforma industrial que planteó destacó reformas de tachuelas, reformas de clavitos, de cosas chiquitas que después con el tiempo fueron desapareciendo. Otra es la reforma educativa, y acá sí quiero darle bastante énfasis, damas y caballeros, porque esto te va a hacer recordar a algo que seguramente tú has visto en el colegio o estás viendo en el colegio. La reforma educativa tiene que ver con esto de la educación técnico-laboral. Un personaje, Augusto Salazar Bondi, junto con sus amigos Walter Peñalosa, Emilio Barrantes y más personajitos por ahí, agarraron y fueron partícipes justamente con Velasco en esta reforma educativa que planteaba ya no una educación memorista, que te sepas tantos libros, que te tienen en la cabeza de libros. No. Vamos a la práctica, damas y caballeros. Y hagamos sobre todo que nuestros estudiantes sean productivos, ya que ellos van a ser nuestra mano de obra para el futuro en nuestro país. Entonces, la educación técnico-laboral, más o menos, ¿con qué crees que tiene que ver? A ver, tú que eres inteligente, tú que eres un campeón, tú que eres una campeona, tú que eres una brava. A ver, dime, joven señorita,
educación técnico-laboral. ¿Algún cursito que te recuerde por ahí de tu colegio? Muy bien, felicitaciones y toma tu like. Cuando yo estaba en el colegio, o sea, hace no mucho, unos añitos nomás, había un curso que se llamaba EPT, Educación por el Trabajo, donde me enseñaban zapatería, me enseñaban carpintería, electricidad, industria del vestido para las chicas, repostería. Esto era una educación basado en, no sé si te das cuenta, carreras técnicas. Es decir, tú aprendes esto rápido, en ¿qué? Unos 3 años por ahí, y sales del colegio y te pones a trabajar en esto. Una educación, en otras palabras, técnica, ¿no? Porque estos son carreras técnicas que uno lo aprende en institutos, no en universidades. Entonces, esto fue lo que planteaba la educación técnico-laboral de la reforma educativa. Enséñale al chico a hacer un oficio para que cuando termine el colegio salga a trabajar y aporte a la economía de nuestro país. ¿Ya? Eso era la reforma educativa. También vale destacar que se creó el sistema de defensa civil. Acuérdate, defensa civil, tarea de todos. Esto se creó aquí en el gobierno de Velasco Alvarado. Y la ley de telecomunicaciones. Esta ley de telecomunicaciones era un poco parecido a lo que años después haría Alberto Fujimori. ¿Te acuerdas de la expropiación de medios de comunicación? Lo que hacía era a todos los canales de televisión, de radio que hablaban mal del gobierno, decían, ¿saben qué? Ustedes ya no salen al aire nada más. Tienes que hablar bien del gobierno o si no te sacamos del aire. Y en eso consistía la ley de telecomunicaciones. Muy bien, damas y caballeros, chicos y muchachos, ya no se diga más. Luego de haber escuchado esta pequeña clase con respecto a nuestro amigo El Reformas, les recomiendo ver la película, de verdad, está muy buena, 100% recomendable. Vamos a responder a nuestra pregunta de examen de admisión, que mágicamente va a aparecer aquí atrás en la pizarra. Y la pregunta de examen de admisión es... Y acá la tenemos, damas y caballeros, nuestra pregunta de examen de admisión. Y dice así, la pregunta número 74. A ver, más o menos te voy a explicar cómo es que debes entender estas preguntas, que no son como las de antes. Las de antes eran así más directas, te preguntaban, a ver, así 2 líneas, una línea y ¡pum! De frente para marcar. En cambio ahora las preguntas vienen un poquito más elaboradas, te dan un poquito más de explicación, más reseña histórica. Pero tú tranquilo, joven, tú tranquilo, señorita, que a final de cuentas lo que tienes que entender es de qué me están hablando y ahí sale al toque tu respuesta. Vale, vamos a ver entonces nuestra pregunta. El golpe de estado del 3 de octubre de 1968 instauró el segundo gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Fue dirigido por Juan Velasco Alvarado y tuvo 2 fases muy definidas. Profe, hasta este punto, ¿de qué me está hablando la pregunta? Facilito, aquí está. Ajá. Gobierno, Fuerzas Armadas. Gobierno, Fuerzas Armadas. Ahí está. Entonces, a tu mente se te tiene que venir gobierno de Fuerzas Armadas. Mi profe me enseñó gobierno de Fuerzas Armadas. Velasco Alvarado, el Reformas y el otro Francisco Morales Bermúdez. Ya, bacán. Ahora, si me están preguntando del gobierno de las Fuerzas Armadas, pueden preguntarme de manera general por sus características o específicamente, ya sea por Velasco o ya sea por Morales Bermúdez. Así que vamos a seguir leyendo a ver de qué se trata. Ya, a ver, tuvo 2 fases. La primera a cargo del líder de la revolución. La primera a cargo del líder de la revolución. ¿Quién sería a cargo del líder? ¿Quién es ese líder de la revolución? Acá está, mira. Dirigido por Juan Velasco Alvarado. Él es el líder de la revolución. Ya, entonces la primera elegida por líder de la revolución, acá te ponen el Reformas. ¿Ya? ¿Te acuerdas que así le llamamos en la clase? El Reformas. ¿Ya? La segunda, desde 1975 en adelante, fue asumida por Francisco Morales Bermúdez. Mira, hasta inclusive te dan y te dicen, el gobierno de las Fuerzas Armadas están 2. Velasco, el líder de la revolución, y Francisco Morales Bermúdez. En la primera fase se buscó quebrar el viejo orden oligárquico. Para ello, 3 de las principales medidas fueron: ya está, joven, ya está, señorita, más fácil imposible. Todo este florazo que está acá es para darte a entender que estás hablando o que están hablando, que te van a preguntar de las Fuerzas Armadas. Y específicamente acá al último viene la clave.
la primera fase. Damas y caballeros, si estamos hablando de la primera fase, nos referimos nada más ni nada menos que al Reformas, ¿no? A Juan Velasco Alvarado. Entonces, lo que tienes que hacer automáticamente ahorita en tu cabeza, que cuando estás en tu examen, recordar todas las principales medidas, todas las principales reformas de Juan Velasco Alvarado que mencionamos en nuestra clase, ¿ya? Porque dice que estas medidas, como te mencioné, se buscó quebrar el viejo orden oligárquico. ¿Te acuerdas que te lo mencioné en clase, sí o no? Lo que se buscaba era, de alguna u otra manera, disminuir el poder de la oligarquía, ¿no? Es decir, acabar con el poder que tenía la oligarquía ya en esa época. Y acá la pregunta lo dice. Entonces, 3 de las principales medidas fueron... A ver, antes de ver tus opciones, antes de analizar todo, quiero que recuerdes cuáles eran esas medidas. ¿Te acuerdas? A ver, dime una. Muy bien, la más conocida, la reforma agraria. Otra. Muy bien, la que tiene que ver con la educación, ¿sí o no? La reforma educativa. Otra, la tercera. Muy bien, la reforma industrial. ¿Te acuerdas de las industrias de clavitos, de tachuelas? Pero la primera que vimos, ¿te acuerdas? Esa acción primera que vimos. ¿Te acuerdas? ¡Viva el Perú! Sí, afuera de lo extranjero, eso que demostró que era xenofóbico este tío. Muy bien, la nacionalización de las empresas de petróleo. La IPC sobre todo. Y ahora sí que ya has recordado, que ya la tienes clara, vamos a ver estas claves de acá. A ver, el incremento de los derechos sindicales. Derechos sindicales no tiene nada que ver, amigos. Ahí ya la mataste. Reforma agraria, bacán. Y la expropiación de los grandes canales. Eso también fue otra de las medidas, ¿te acuerdas que vimos al final? Pero las principales estaban primeritas. Entonces, por esto de incremento de derechos sindicales, muerta la pregunta. El liderazgo político... No entra nada que ver. No es una reforma, no es una medida. Confiscación, ya ahí murió. La nacionalización de las instalaciones petroleras de la IPC. Ah, mira, nacionalización de la IPC. Ya, esa fue la primera que vimos. La reforma agraria. Ya, interesante. Y la reforma educativa. Damas y caballeros, creo que encontramos nuestra clave. Pero para estar seguros, para matar cualquier duda, vamos a la última. La revolución cultural. Ya puede ser por lo de educación, pero más que nada solo fue reforma educativa. Y para hablar de reforma cultural, de revolución cultural, hay que hablar de varios aspectos, no solo de la educación. La creación de las comunidades industriales, la organización de las cooperativas. No. Tiene que decir reformas, medidas como reformas. Entonces, damas y caballeros, chicas y muchachos, cerramos nuestro video diciendo que la clave para la pregunta número 74 con respecto a el Reformas Juan Velasco Alvarado es la letra C. La letra C. Esas fueron sus principales medidas. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por esta clase. Si te gustó el video, si te sirve esta información, por favor dale like a este video, que me ayudaría bastante. Y comparte este video, comparte la información. No seamos egoístas, damas y caballeros, chicas y muchachos, joven, señorita. El mejor regalo que puedes dar es conocimiento. Así que compartamos este conocimiento, ya me están hablando, compartamos este conocimiento. Y si todavía te queda un poquito de voluntad o este profe medio alocado te cayó chévere, también te invito a que te suscribas a este canal, ya que es completamente gratis. Aprovecha mientras es gratis. Aprovechalo. Es completamente gratis, que seguiremos subiendo más clases con respecto al examen de admisión para responder aquellas preguntitas en las cuales quizás muchos no han podido responder. Pero tranquilo, que aquí seguiremos con nuestras clases de historia, de geografía, de economía y a ver qué más sale, ¿no? Pero con respecto a lo de letras, ¿ya? Entonces, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es Edinson Yampasicuro, su profe, su servidor. Hablamos en la próxima clase.